Muy buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien por acá, Adolfo. Gracias por atendernos. Lo llamamos, hay nuevo superministro en el país, ¿no? Sergio Massa, hacemos referencia, y queríamos conocer la impresión que tienen desde la Federación Económica de Mendoza con las primeras medidas, inclusive que, bueno, ya fueron anunciadas hace algunos días, pero no habíamos hablado con alguien de ustedes, de la FEM, de la Federación Económica de Mendoza. Bueno, nosotros tenemos una mirada, digamos, que sobre los anuncios que hizo el ministro. Hay, de alguna manera, algunas medidas que se han tomado, pero hay otros anuncios que todavía estamos esperando las medidas, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, vemos que era necesario un cambio de tendencia política, sobre todo, porque, bueno, obviamente que el Ministerio de Economía no es únicamente medidas técnicas, sino también apoyo político sobre las medidas técnicas, y eso no venía ocurriendo, y bueno, vimos con cierto optimismo, digamos, el cambio, fundamentalmente porque, digamos, aparentemente tiene apoyo político. Con respecto a los anuncios que hizo, son todos anuncios que en realidad, digamos, sería muy bueno que ocurran, digamos, con medidas, como es tener una buena ecuación, digamos, en cuanto al déficit fiscal, en que se normalice la macroeconomía, en que haya una promoción hacia el empleo y hacia la empleabilidad y generar políticas proactivas para crecer en las exportaciones, mejorar la balanza comercial. Creo que son todas medidas que nosotros no podemos decir que no estamos de acuerdo, pero, digamos, tenemos, digamos, nuestros reparos a la hora de aplicar esas medidas, que, bueno, no es verlo con pesimismo, sino que estamos expectantes de ver cómo se aplican. Uh-huh. ¿Cómo se tendrían que aplicar desde el punto de vista de ustedes? No, bueno, tenemos, digamos, nadie está ajeno en pensar que es una situación muy difícil. Digamos, creo que el ministro ha tenido, digamos, nosotros justamente estuvimos desde el sector vitivinícola reunidos con él previo a que fuera ministro, digamos, ¿no? Estuvimos el día anterior, el día miércoles. Uh-huh. Y él de alguna manera nos manifestó, digamos, su postura con respecto al tema de la macroeconomía, que había que recomponer las reservas del Banco Central, que él estaba confiado en que en los próximos meses eso se iba a normalizar, con algunos acuerdos que iba a hacer con el sector exportador, con algunos créditos que iban a conseguirse en el exterior. Ese es el primer paso, digamos, el reconstituir las reservas, para después también empezar a tomar algunas medidas macroeconómicas con respecto al atraso del cambiario, digamos, en el dólar oficial, la brecha tan alta que hay entre los otros dólares y el dólar oficial. Recuerde que nosotros estamos exportando con el dólar oficial y encima tenemos retenciones sobre esas exportaciones, y hablando de lo que son valor agregado, que tiene valor agregado, como por ejemplo la viticultura. Y bueno, frente a esa posición en particular, nosotros hicimos una serie de pedidos que ya que lo hemos hecho el día anterior al ministro saliente Scioli y al director de Industria. Se lo ratificamos en ese momento presidente de la Cámara de Diputados Massa, con respecto, digamos, a los peligros que teníamos con las importaciones de insumos, sobre todo nuestros proveedores. Y bueno, frente a eso ya tuvimos algunas medidas, salieron algunas resoluciones del Banco Central, exceptuando la restricción a las importaciones de lo que son insumos para la industria vitivinícola, digamos, todo lo que son o en forma directa o indirecta. Estamos hablando de los insumos secos y acero inoxidable sobre todo. Sobre esos productos, digamos, ya hay una resolución
con lo cual, digamos, se está liberando de alguna forma, de acuerdo a la información que estamos teniendo, las importaciones que estaban frenadas, como también, digamos, también se ha flexibilizado con respecto a las fechas de liquidación que estaban en 180 días, que bajaron a 90. Entonces, de alguna forma, hay como una lucecita en el final del túnel, diciendo, bueno, vamos a poder seguir produciendo y seguir exportando, que es lo que nos interesa, dar trabajo, que la economía funcione. Así que bueno, esas son las cosas que han pasado. La primera cuestión ya ocurrió, digamos, que es esto que fuimos a pedir. Veremos a ver qué resultados tiene con respecto al tema de mejorar las reservas, como para después ir acomodando de a poco el tipo de cambio, sin que genere esto más inflación, ¿no es cierto? Porque la inflación es la preocupación que todos tenemos, digamos, porque genera toda la conflictividad que bueno, ya la estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí. Son todas consecuencias de la macroeconomía. Sí, Adolfo Brennan, vicepresidente de producción de la Federación Económica de Mendoza. Adolfo, en base a esta conversación que estamos teniendo y por lo que decía, le consulto, ¿consideran que tiene que el dólar oficial, digamos, subir, que esa brecha tan grande que hay entre el dólar oficial y el resto de los dólares es muy grande y que el dólar oficial, producto de lo que usted explicaba recién, tendría que subir? Tiene que acompañar, nuestra visión es que tiene que acompañar la inflación. El porque dólar... si no estamos perdiendo competitividad en los mercados externos. El dólar oficial. No únicamente por ese motivo, nosotros no fuimos únicamente no fuimos a pedirle, miren, tienen que devaluar, sino el planteo fue, estamos perdiendo competitividad en los mercados exteriores. Esto es una cosa real. Parte tiene que ver con el atraso, parte tiene que ver con las retenciones, parte tiene que ver con los reintegros, parte tiene que ver con la falta de acuerdos bilaterales de libre comercio que no tiene la Argentina, que también se lo pedimos al ministro, que trabaje junto con Cancillería para lograr acuerdos, sobre todo en los principales países hacia donde Mendoza exporta. Si nosotros comparamos con nuestro vecino Chile, tiene 160 convenios de libre comercio. Entonces, cuando uno quiere, le pongo un ejemplo, cuando uno quiere entrar un vino en México, un vino chileno paga 0 arancel y un vino argentino paga 15 puntos de arancel. Entonces, ya eso solo nos deja fuera de competencia. Claro. Entonces, son varias de las cosas. Sabemos que estamos en un momento complejo, pero nosotros planteamos que somos parte de la solución, no parte del problema. Porque la exportación trae dólares, ¿no es cierto? Y tenemos muchísimo para crecer, porque el mundo está con una demanda de los productos que puede ofertar la Argentina. Entonces, creo que en eso es estratégico todo lo que tenga que ver con la agroindustria y con los derivados de la agroindustria, derivados industriales, que hoy el mundo está comprando de alguna manera, ¿no? Adolfo, ahora, ¿cómo se hace para evitar más inflación si el dólar oficial pega un salto importante, ¿no? Sabemos lamentablemente que en Argentina... Bueno, hay que tener más controlado, sobre todo, digamos, en esto, eso más bien, no tenemos la varita mágica, la verdad. El tema de la inflación sabemos que es un tema complicado para poderlo resolver y es un tema que no se va a ir de un día para el otro, digamos, tiene que haber compromisos políticos por lo menos a mediano plazo. Uno de los compromisos tiene que ser no emitir. Para no emitir, evidentemente, ya hay también una medida de no emitir. Por lo menos, digamos, hasta fin de año, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, no va a haber emisión de más dinero, digamos, de masa monetaria. Pero la verdad, digamos, que el tema, digamos, para ser competitivo, como les digo, nosotros estamos haciendo reposiciones con dólar net en algunos casos, digamos, ¿no?
esto no se ve tan directamente, pero se ven los precios. Yo le pongo un ejemplo concreto con un solo insumo. El vidrio, por ejemplo, el año pasado subió un 100%. La inflación, ¿cuánto fue? Un 50 aproximadamente. Sí. Este año ya lleva incrementado el vidrio 80%. La inflación de los primeros 6 meses será de más o menos un 40%. Sí. Entonces, ahí es un claro ejemplo que tenemos una inflación en los insumos por encima de la inflación real. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Bueno, ahí hay un componente porque digamos, no estoy echándole la culpa a los cristaleros, digamos, a las fábricas. Ellos están importando soda Solvay a un precio mucho más elevado, y están pagando energía a un precio mucho más elevado del que estaban comprando antes. Entonces, bueno, muchas plantas se han tenido que reconvertir por falta de dólares, han tenido que pasar al fuel oil, por falta de gas. Entonces, digamos, el sistema es mucho más complejo que decir esto se resuelve con una devaluación. No es una solución, pero sí tenemos que saber que estamos perdiendo competitividad. Los que tienen que tomar las decisiones son los gobiernos, digamos. Nosotros planteamos los problemas, planteamos algunas soluciones que están a su alcance, pero digamos que la mayoría de las soluciones son de política macroeconómica, y la responsabilidad la tiene el gobierno, digamos, de la política macroeconómica. Adolfo, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a la audiencia. Gracias por la comunicación. A usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escuchaban la palabra de Adolfo Brennan. Él es precisamente vicepresidente de producción de la Federación Económica de Mendoza.